Muy buenas a todos. Hoy les traigo una historia que nos recuerda que hay que tener mucho cuidado con lo que deseamos cuando estamos enojados, porque hay cosas ahí fuera que escuchan y que tienen un sentido del humor muy retorcido. Soy el gato Reddit y esto es, deseé que mi primo desapareciera. Y el libro 4 lo hizo realidad. Me llamo Leo. Mi primo Dani y yo éramos uña y carne de pequeños, pero al crecer, la vida nos separó. Él se volvió envidioso y yo me alejé. Todo explotó el sábado pasado en una fiesta. Dani había dejado su celular desbloqueado en la mesa. Vi una notificación y no pude evitar mirar, le estaba escribiendo mensajes a mi novia, tratando de ligársela descaradamente. Por suerte, ella ni le respondía, pero la traición me hirió la sangre. Lo confronté en medio de la sala y, cegado por la furia, le grité, ojalá que desaparezcas de mi vida para siempre. En ese segundo, juro que escuché una risita gutural, burlona y demoníaca que me heló la espalda. Pasaron los días, hasta que ayer, antes de dormir, vi a Dani al pie de mi cama. Pero su cara estaba deformada, sus rasgos derretidos. Con una voz risueña me dijo, vengo a cumplir tu deseo, pero recuerda que tú lo pediste. Y no todos los deseos son como esperas. Desperté sudando, pensando que era una pesadilla. Pero hoy, al ver fotos viejas de un viaje familiar, no pude reconocer a la persona que estaba a mi lado. Sabía que era alguien importante, pero mi cerebro estaba en blanco. Cada vez que intento recordar algo de él, siento un dolor agudo y el recuerdo se borra para siempre. Y lo peor es que en mi estantería apareció algo que no estaba ahí ayer. Un libro viejo, de tapa gris y sin título, llamado Las páginas de la omisión, con un número 4 apenas visible en el lomo. No recuerdo haberlo comprado, y juro que hace un rato estaba en el otro extremo de la repisa, como si el libro mismo se estuviera acercando para ver cómo me quedo solo en mi propia mente. Ahora te pregunto, ¿qué es peor, que alguien muera o que tu propia mente lo borre como si nunca hubiera existido? Déjame tu teoría en los comentarios. Si te gustó esta historia, suscríbete y dale like. El libro 4 ya está aquí y no necesita que lo abras para empezar a jugar contigo. Recuerden, esto fue, El Deseo del Olvido, historias del gato todos los días. Hasta la próxima. Muy buenas a todos. La historia de hoy es difícil de contar, pero necesaria para entender que en el universo de Valle Sereno, no todo es oscuridad sin sentido. Soy el gato Reddit y esto es, mi última carta, el regalo final del libro 3. Me llamo Clara. Antes de que todo se volviera gris, yo era la niña más feliz del mundo. Tenía una familia que me amaba y una casa llena de risas. Pero una noche, un incendio lo cambió todo. Yo fui la única que logró salir con vida del fuego que consumió mi hogar y mis sueños. Terminé en un orfanato, llena de traumas y sin un solo motivo para seguir respirando. En la biblioteca del lugar encontré un libro extraño con un número 3 en el lomo, llamado El compás de las almas. Al principio, cada vez que lo leía, podía sentir a mi familia a mi lado. Escuchaba la risa de mi padre y sentía el perfume de mi madre. Pero me dolía demasiado porque sabía que eran solo ecos, que ellos ya no estaban. Con el tiempo, la sensación del libro cambió. Ya no me mostraba el pasado, sino que me hacía notar los pequeños detalles del mundo exterior, el brillo del sol, el canto de los pájaros, el olor de la lluvia. Entendí que el libro intentaba que apreciara la vida de nuevo, que intentaba repararme. Pero, cuando un vaso se rompe, aunque pegues los pedazos, nunca vuelve a ser el mismo. Mi corazón era ese vaso. Odiaba al mundo por seguir brillando cuando yo estaba rota. La decisión estaba tomada. Mañana por la mañana, yo ya no despertaría. Sería mi última noche en este mundo. Antes de hacerlo, tomé el libro por última vez. Sabía que él conocía mis intenciones. Acaricié su tapa y le dije en voz baja: gracias por todo lo que intentaste hacer, pero no puedes arreglarme. Mañana terminaré con esto porque mi corazón está demasiado roto para volver a armarlo. En ese instante, sentí una tristeza profunda que no venía de mí, venía del libro. El objeto estaba llorando por mi decisión. Lo abrí una última vez y, en una página que antes estaba en blanco, apareció una sola frase escrita con una caligrafía elegante. Al menos, déjame darte un final pacífico. Él sabía que no podía convencerme de quedarme, así que me ofreció una salida sin el miedo y el dolor de lo que yo había planeado. Acepté, pero le pedí que me dejara escribir esta carta que están leyendo ahora.
Quiero que el mundo sepa que en este oscuro universo existe un objeto que es capaz de intentar restaurar corazones rotos, y que cuando la muerte es la única y última opción, él se ofrece para darnos un final pacífico y sin dolor. Me voy a dormir ahora. Siento el abrazo cálido del libro 3 y sé que, al cerrar los ojos, finalmente estaré con mi familia otra vez. Ahora te pregunto, ¿crees que el libro 3 es el único objeto con sentimientos en Valle Sereno, o todos los libros tienen un propósito más allá de la simple maldad? Los leo en los comentarios. Si este relato te conmovió, suscríbete y dale like. Recuerden que aquí tenemos historias del gato todos los días. Hasta la próxima. Muy buenas a todos. Durante mucho tiempo les he hablado de los libros que traen desgracia, pero hoy, por primera vez, hablaremos de la luz al final del túnel. Soy el gato Reddit y esto es, el libro 0, el último mensaje de mi padre y la cura de la maldición. Me llamo Elena. Soy la hija del hombre que el mundo conoce como el escritor de Valle Sereno. Hace tiempo que dejé ese maldito pueblo atrás, pero la maldición me siguió. Vivía en un estado de pánico absoluto. No sabía si el café que tomaba era real o si la persona que me hablaba era una ilusión creada por alguno de los libros. Mi realidad estaba fragmentada y el miedo era mi único compañero constante. Ahora vivo con mi novio, quien ha sido mi ancla en este mar de dudas. Ayer, mientras terminábamos de desempacar las últimas cajas de mi antigua vida, algo cayó de entre unos archivos viejos que no me había atrevido a abrir. Era una hoja de papel amarillenta, escrita a mano, pero con una energía distinta a todo lo que había sentido antes. Era un fragmento de lo que mi padre llamó el libro 0. No era una historia de terror, era una dedicatoria. En ella, mi padre nos escribía a mi madre y a mí. Se disculpaba por pasar días enteros encerrado en su estudio, obsesionado con sus tramas. Decía que lamentaba haber pasado más tiempo creando historias ficticias que estando presente en la historia real de mi vida. Pero al final, había una advertencia que me erizó la piel. Hija, ten cuidado. He dejado salir cosas que no debí. Más allá de los límites del valle, hay 5 monstruos acechando por ahí, buscando historias que devorar. Mantente alerta. Al terminar de leer, algo increíble pasó. Lloré como nunca porque, por primera vez, pude sentir por completo y sin dudarlo que estaba viviendo mi realidad. El pánico desapareció. Nunca olvidaré el día en que mi padre murió de un paro cardíaco justo frente a mis ojos. Esa imagen me persiguió por años, pero ahora entiendo que en sus últimos momentos, antes de ese paro repentino, él estaba tratando de salvarnos con estas letras. El libro 0 quedó esparcido por el mundo en pedazos tras su muerte. Ahora comprendo que esas páginas no son solo papel, son la cura. Quien posea y lea una de estas partes esparcidas del libro, elimina todo rastro de la maldición, tanto de los otros libros como del mismo Valle Sereno. Por eso pude recuperarme, porque el mensaje de mi padre fue más fuerte que su propia creación. He recuperado mi paz, pero ahora sé que allá afuera todavía hay 5 monstruos sueltos, y esta página es solo el comienzo. Ahora te pregunto, si el libro 0 tiene el poder de borrar la maldición, ¿quién creen que se encargó de esparcir sus páginas para que nadie pudiera encontrarlas fácilmente? Déjame tu teoría en los comentarios. Si te apasiona el lore de Valle Sereno, suscríbete y dale like. La búsqueda de las páginas perdidas ha comenzado. Recuerden que esto fue el libro 0, el último mensaje de mi padre y la cura de la maldición, historias del gato todos los días. Hasta la próxima. Muy buenas a todos. Hoy vamos a ver qué pasa cuando una mente entrenada para encontrar la verdad se enfrenta a la entidad más poderosa de Valle Sereno. Soy el gato Reddit y esto es, La historiadora y el error del libro 5, una carrera por la realidad. Me llamo Beatriz y soy historiadora. Mi trabajo es dar orden al caos del pasado, pero hace una semana encontré un caos que no quería ser ordenado. En una casa abandonada en las afueras, hallé un libro de cuero negro con un número 5 grabado y un fajo de papeles viejos y amarillentos. Me lo llevé todo a casa para analizarlo, pensando que era un hallazgo arqueológico más. Ese fue mi mayor error. Al abrir el libro, no pasó nada inmediato, pero con las horas, la realidad empezó a agrietarse. Al principio, eran cosas pequeñas, mis llaves aparecían en el refrigerador, los cuadros se torcían. Sentía una presencia burlona, como si el libro se estuviera riendo de mí, disfrutando de mi confusión.
Pero mi mente historiadora se activó. Noté que, entre todo el desorden, había algo que nunca encontraba, las hojas amarillentas que hallé junto al libro. Cada vez que las buscaba, desaparecían. Me pregunté de inmediato, porque lo primero que el libro movió fueron esas hojas. ¿Sabía que nada era casualidad? Si el libro las ocultaba, era porque les temía. Empezó una persecución dentro de mi propio departamento. Cada vez que veía las hojas de reojo y corría hacia ellas, el entorno cambiaba. Los pasillos se estiraban, los muebles se movían solos para cerrarme el paso. Ya no sentía risas, ahora sentía furia. La entidad del libro 5 estaba desesperada por detenerme. Llegó un punto en que el libro cambió de estrategia. Dejó de atacarme y me dio una visión, me vi a mí misma como la historiadora más famosa del mundo, rodeada de premios, en una vida perfecta y sin miedo. Fue una ilusión breve pero hermosa. Pero en lugar de detenerme, eso me dio la clave, estaba cerca. El libro estaba usando su último recurso para distraerme. Corrí con más fuerza que nunca hacia el rincón más oscuro de mi estudio, y ahí estaban, brillando con una luz tenue, las hojas viejas. En cuanto mis dedos tocaron el papel, la presión en el aire desapareció. El poder del libro 5 se desvaneció como humo. Lo que leí en esas notas cambió todo. Eran las palabras de un escritor de un pueblo que yo estaba investigando. Si lees esto es porque el pueblo ya me tomó. Traté de detenerlo, pero solo hice que se enojara. Traté de contenerlo y terminé creando otros 5 monstruos. Cuando supe cómo pararlo, él actuó primero. No visites el pueblo, y si lo haces, no te quedes mucho tiempo. Eran fragmentos del libro 0. El libro 5 no pudo evitar que la verdad saliera a la luz. Ahora sé que el origen de todo es mucho más trágico de lo que pensaba, y que incluso el monstruo más grande tiene miedo de que alguien lea la página correcta. Ahora te pregunto, si el libro 5 intentó sobornar a Beatriz con una vida perfecta, ¿qué crees que te ofrecería a ti para que dejaras de buscar la verdad? Déjame tu comentario abajo. Si te gustó esta batalla entre el libro 5 y el libro 0, suscríbete y dale like. La historia de Valle Sereno apenas está siendo escrita. Recuerden que esto fue El Punto Ciego, historias del gato todos los días. Hasta la próxima.